buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, son las 10 en punto, 10 y muy poquito de la noche, en una noche de medios de comunicación, de webs, de radio y también de televisión, de prensa a continuación mañana analizando, porque estamos sin duda alguna viviendo un momento histórico por la gravedad de los acontecimientos en cuanto a la previsible ejecución de un deseo por parte de algunos de la ruptura del país por la independencia de Cataluña, que bueno, parecía que iba a ocurrir hace unos días, parecía que después, parecía que esta tarde, parecía que esta noche, y está todo ahí un poco en el alero en lo que es una estrategia sin duda alguna, lo que ya se ha dado a conocer popularmente como el Puigdemont, lo de sí pero aún no. No es algo aislado, es toda una estrategia de culebrear para intentar que la víctima sea quien se desea ser y que encontrar seguramente resquicios para poder conseguir el objetivo final, que no es otro que el que yo les decía anteriormente. Estamos las noticias se han ido produciendo durante la tarde, la noche y hasta hace unos minutos o unos segundos, y aquí, caliente, absolutamente lo vamos a analizar. Hablamos con frecuencia de que este programa queremos que esté pegado a la actualidad y la verdad es que el de hoy es un ejemplo de ello. Y además yo les presento ahora a los invitados, a quienes les agradezco, como siempre hago, y lo reitero una y otra vez, que acepten de inmediato además la invitación que les hacemos desde esta casa. Algunos han venido de Cartagena, otros han venido de Lorca, otros han dejado compromisos que tenían. Alguno tiene que dormir poco esta noche, pero mañana tiene que madrugar. Y todos están aquí, en cualquier caso, haciendo hueco en sus familias para compartir con ustedes este momento, sus opiniones, sus análisis y que todos ganemos con ello. Les presento a los invitados. Pedro González, periodista de COPE. Bienvenido, compañero. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, es un placer, buen comienzo. Igual hablamos de más cosas durante la noche, Hombre, pero parece yo que espero que por ahí, ¿no? tengamos un huequecito para hablar de otros temas, pero vamos, esto acapara toda la actualidad y es lógico, es muy lógico. Bien, hablaremos de algún tema más a lo largo de la noche, aunque sea brevemente ya hacia el final, pero este va a ocupar gran parte del programa. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Lázaro Jiménez, es periodista de la cadena SER. Lázaro, bienvenido. Buenas noches. Es un placer contar contigo. Un placer estar aquí con vosotros también esta noche. ¿Has venido oyendo la radio, decías? Sí, sí, porque vamos, hoy era casi como un final de liga, ¿no? Había que estar pendiente de lo que pasaba hasta el último momento. Pero parece que tenemos prórroga. Sí, mañana otros 90 minutos, otros 30 minutos. Gracias, Lázaro, por venir. Buenas noches, bienvenido. Nos acompaña también Javier Adán, periodista en El Mundo. Compañero, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esperemos que no lleguemos a los penaltis, porque sería algo malo. Sería malo, aunque hay una ultimísima hora que no presagia nada bueno, ¿no? Sí. Lo comentaremos a continuación. También nos acompaña Gonzalo Guandosel, es el único no periodista de esta mesa. Es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa de la Universidad Católica de Murcia. Y lo hemos invitado porque hay continuamente mensajes sobre los daños económicos a Cataluña, las consecuencias económicas de todo este proceso, si es que sigue adelante, incluso del propio proceso en sí mismo, ¿no? Las consecuencias que puede tener. Lo queremos analizar. Es verdad que siempre donde hay una opinión hay la contraria, y en el mundo de los economistas también. Un economista opina una cosa y uno para hacer valer sus argumentos se encuentra otro distinto, pero hay muchísimos argumentos económicos, no sé si alguno, luego entraremos en materia. ¿Te sorprende, Gonzalo? Bueno, me sorprende mucho. Buenas noches a todos. Bienvenido. No hay que olvidar que la economía es una ciencia social, no una ciencia exacta. Por lo tanto, es muy probable, es de las pocas ciencias donde se puede dar un premio Nobel a una persona y también a otra que defienda la teoría contraria. Es muy habitual, depende de los criterios que se utilicen para analizar y de las premisas de partida, ¿no? Por lo cual no me sorprende prácticamente nada de lo que he escuchado estos días, ¿no? Gracias por venir, Gonzalo. Y también les presento a Juan Antonio de Heras, el decano del Colegio de Periodistas de la región de Murcia. Bienvenido, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Parecía que la semana pasada o la anterior, cuando estuviste aquí, ya estaba la cosa hecha y sigue haciéndose, ¿no? Hombre, yo intuía que había una hoja de ruta, yo creo que en ese momento la había, y bien construida. Es verdad que las tensiones han ido muy a más. Las 7 horas de anoche en el seno de la CUP, y, pues, eso tuvo que ser, Puigdemont tuvo que pasar anoche las de Caín.
Porque es que, claro, es que sus aliados son aliados de conveniencia. Es que hay gente que lo que quiere directamente es la ruptura de España. Y cuando tienes a antisistemas, que lo que quieren es romper, van a hacer todo lo posible porque esto se rompa. Y si tienen que empujar al señor Puigdemont al abismo, lo van a hacer. Lo que pasa es que en ese abismo estamos todos implicados, desde la economía a lo social. Juan Antonio, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y como les decía, que han ido cambiando las circunstancias continuamente, y vamos a conocer la última hora que están ofreciendo en estos momentos los medios de comunicación nacionales a través de prensa escrita, pero a través de sus páginas web. Vamos a ver tanto periódicos a nivel nacional como los de Cataluña, los más destacados, que nos van a dar una idea, nos van a poner en situación. La portada de la web del Mundo dice que Puigdemont descarta elecciones y deja en manos del Parlament la respuesta al 155, un Parlament que esta tarde pues lo ha seguido dejando todo sobre la mesa. Junts pel Sí propone que el Parlament rechace el 155 e inicie un proceso constituyente. Pero bueno, ahí estaban las cosas, en un punto, en una vía muerta para dejar a que llegue el día de mañana. Ahora veremos seguramente por qué eso de ese deseo de dejar que llegue el día de mañana viernes. Nos vamos con otra portada, esta es la del Mundo. Nos vamos con El País, que titula que Puigdemont descarta convocar elecciones y deja vía libre al artículo 155. Es decir, esa posibilidad de declarar la independencia todavía no, de ponerla en marcha, todavía tampoco lo de convocar elecciones, aunque podría ser, se está anunciando que a esta tarde que podría ser que sí, a última hora que no, y esperamos a ver mañana qué ocurre. Es la portada del País. Nos vamos con otra portada, Prensa Nacional, seguimos, vamos con ABC, el discurso íntegro de la reina en los premios esta mañana, y también en cuanto a las últimas horas, anunciando pues exactamente igual que actuaciones de la policía, de investigaciones. Por cierto, curioso lo del el furgón este que iba a la incineradora de documentos de los Mossos d'Esquadra, y que la policía lo ha impedido, al parecer, que se destruyeran esos documentos, que ahora van a ser investigados. Saltamos a otro periódico. Nos vamos a La Razón, creo que es, y también veremos la prensa. Ahí tenemos La Razón. Puigdemont descarta elecciones y deja que sea el Parlament el que proclame la independencia. Es la misma portada, el mismo titular prácticamente en los tres, cuatro periódicos que hemos visto, pero ahora nos vamos a la prensa catalana a ver por dónde anda la sensibilidad allí en la propia comunidad catalana. El periódico La Vanguardia y también el periódico y La Vanguardia. Vamos a intentar verlos los dos en cuanto sea posible. Ahí lo tenemos. La Vanguardia, yo decía antes, posible mala noticia. Santi Vila dimite como conseller de Empresa. Se había dicho que este señor moderado, que está por la independencia, pero de una forma moderada, no tan rupturista al menos, y que si dimitía era una señal evidente de que no hay marcha atrás y que habrá declaración unilateral. Santi Vila hace unos minutos ha anunciado que dimite y deja de ser miembro del equipo de gobierno catalán. Es La Vanguardia, vamos con el periódico de Cataluña. Esa es una ultimísima hora, como les digo. Vamos con el periódico de Cataluña para conocer cuál es la portada, anunciando exactamente lo mismo. Todavía los periódicos nacionales, como he visto, no lo han puesto en portada, y sí los catalanes, anunciando exactamente igual la dimisión de Santi Vila. Bueno, pues esa es la última hora. ¿Qué os parece, Javier, por ejemplo, romper fuego? Pues hombre, primero que es una situación muy preocupante toda la que hemos estado viviendo en el día de hoy, y además con una sensación extraña, ¿no? Esta convocatoria esta mañana de la comparecencia de Puigdemont, en el que a una hora, luego se retrasa. Bueno, esto es tan trágico y a su vez parece tan de broma que dices, ¿a qué están jugando, no? Porque estamos hablando de jugar al hilo de lo de la economía, con una de las principales economías de España, y que las consecuencias de todo eso pues pueden ser tremendas. Yo una comparación que haría es que si el Banco Sabadell, que se ha ido, es un banco sistémico, y si le ocurriese algo al Banco de Sabadell, pues puede ser catastrófico, no solamente para Cataluña y para España, sino también para Europa seguramente. Pues imaginémonos lo que puede ocurrir con todo este vaivén de una economía como es la catalana, en el que no sabemos hacia dónde va, porque ahora el escenario, ¿cuál es? En la parte más dura política. Mañana tendrá que tomar
el Senado la decisión de dar el ok al Gobierno para que vayan de manera graduada pues aplicando el 155. Esto desde Cataluña, desde algunos catalanes, se está viviendo como una agresión. Desde otros me imagino que se estará viviendo como una salvación. Pero claro, la otra circunstancia es la que se va a vivir en el Parlamento, ¿no? En el momento en el que este escenario, ahora, ¿cómo queda? Estamos hablando de que este Santi Vila, que dimite, uno de los moderados y además uno de los más apreciados y más valorados, ¿no? Porque es un hombre que con un gran prestigio, sobre todo en los ámbitos económicos, se queda descabalgada toda esa parte económica fundamental desde un gobierno. Es decir, se abre un panorama de incertidumbre aún mayor, si es que cabía, pues cabía, ¿no? Un mayor, y la deriva es total. Pero no solo para Cataluña, sino también para España. En cualquier caso, el objetivo final no ha cambiado. Otra cosa es que no sé si saben cómo hacerlo o no. Bueno, yo de entrada voy a calificar a Puigdemont como un trilero político, es decir, él ha manejado la pelotita, la bolita, debajo del vaso y la ha movido unos días hacia un vaso y otros días hacia otro. Hoy nos hemos encontrado con la incongruencia, que ya es congruencia cuando hablamos de Puigdemont, no es ninguna incongruencia, de que primero ha tanteado al gobierno de Rajoy y va a anunciar elecciones anticipadas 20 de diciembre, pero claro, a costa de un chantaje. Es decir, usted me garantiza mi inmunidad, yo no voy a ir a la cárcel, no va a aplicar usted el 155 y encima va a escarcelar a los dos Jordis. Entonces le han dicho que eso no va a ser. Y al decirle que no va a ser, ha dicho, bueno, pues en un ataque de independentismo fuerte, pues ha dicho, vamos a intentar que el Parlamento declare la independencia de manera unilateral. Han aplaudido en ese momento todos los de la CUP, los de Junts pel Sí, los mismos que anoche le criticaban que convocara elecciones, incluso con algunas lágrimas. Me dijeron que alguna abandonó la reunión con lágrimas, decepcionada, alguna de la CUP. O sea que es un vaivén, insisto, es un trilero político y ahora le queda jugar ya muy poquito, la última carta, y ahora lo deja todo en manos de lo que decida el Senado, de cómo se aplica ese 155. Yo todavía no tengo claro que haya declaración unilateral de independencia, entre otras cosas porque lo de Vila puede que no sea la única dimisión dentro del seno del PDK, el partido de Puigdemont. Ya hay voces discrepantes con esa declaración. Y como fallen cinco diputados, creo que la matemática no me falla, no va a haber declaración. O se abstengan o voten en contra. Lo que dice Pedro es algo que se ha filtrado en las últimas horas, en el sentido de que esa oferta de convocar elecciones tenía otra cara de la moneda. Y era a cambio de que el Gobierno le consintiera la inmunidad a él, sobre todo lo que ha ocurrido hasta ahora, la libertad de los Jordis y alguna otra cuestión más. Ha ido filtrando que podía haber habido algo de esto. ¿Qué te parece, Lázaro, en el momento que estamos? Hombre, pues Puigdemont ahora se viene enfrentando en los últimos días a una situación interna de su partido, incluso ya no solo con sus socios de gobierno, con Esquerra y también fuera del gobierno con la CUP, sino dentro del propio partido, porque acaba de dimitir Santi Vila, pero es que esta mañana había consejeros también del gobierno, del PDeCAT, que en cuanto se ha filtrado esa posibilidad de que hubiera un adelanto electoral en su propia cuenta de Twitter, estaban anunciando que iban a presentar su dimisión. O sea que Puigdemont iba a tener hoy dimisiones, tomara la decisión que tomara. Y bueno, pues lo de Santi Vila parece dar a entender un poco que se puede decantar en la postura de Puigdemont, como hemos visto, para no convocar elecciones en Cataluña, y se impone esa circunstancia. En cuanto a lo que vamos a tener mañana, pues también el PDeCAT, el portavoz del PDeCAT, en su intervención lo ha dejado bien claro. Ellos van a respetar el mandato del referéndum del 1 de octubre, ha terminado su intervención diciendo eso. ¿Y a qué aboca esto? Pues bueno, yo no sé si es una declaración de independencia unilateral, pero sí a iniciar ese proceso constituyente que está recogido en la ley de transitoriedad, y es al que se van a agarrar incluso para iniciar la independencia antes de declararla. En cualquier caso, Juan Antonio, lo que decía Pedro, Puigdemont es un trilero o ahora mismo es un rehén de quienes están en su entorno. A mí me da la sensación de que ante todo es un cobarde. Completamente de acuerdo. Con todas las letras. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo creo que Puigdemont, con quien ha estado más reunido las últimas semanas, debe ser con sus abogados, para no dar pasos en falso. Toda la estrategia, si nos fijamos, es, bueno, se hace un referéndum, pero simbólico. Luego, es real para lo que quiero, es simbólico para... Luego, el siguiente comunicado es pasarle la pelota al Parlamento. Que sea el Parlamento, no el Gobierno, el que proclame la independencia. Hombre, claro, ahí también yo creo que está jugando a otra cosa,
porque es que tiene, en efecto, desde el PDeCAT, sobre todo, se le está empujando a que rompa. Ya digo que ahí es donde están instalados los antisistemas. Pero es que estos son igual, o de cobardes o de ese tipo de inteligencia torticera, es decir, que se quemen. Aquí necesitamos víctimas, pero nadie quiere ser la víctima. Que en Soto del Real, por muchas comodidades que tengan las cárceles ahora, se debe estar medio incómodo. No tan cómodo como en casa, eso seguro. Entonces, claro, todo esto yo creo que son elementos que están dentro del escenario. ¿Quién y cómo da el paso? Si él hubiera querido proclamar la independencia, lo podía haber hecho desde la sede de la Generalitat perfectamente. Y ha preferido que sea el Parlamento. Es una resolución que yo... Bueno, hoy ha sido la ceremonia del desconcierto. Cualquier cosa que digamos mañana puede parecerse como un huevo o una castaña a lo que suceda, pero en teoría lo que flota en el ambiente es que eso sí se va a votar. El cómo se vote va a ser muy interesante, entre otras cosas por lo que decía Pedro, porque ahí se tiene que retratar uno a uno. Y retratarse significa que en el momento que yo digo sí, independencia, en ese momento yo ya estoy... Claro, lo siguiente es la Fiscalía y lo siguiente ya sabemos dónde. Bueno, esa noche probablemente duermas aún con tu pijama, pero te va a quedar poco. Pues, quiero decir, esa gente va a estar necesariamente imputada y va a estar pues con el mismo destino que tienen ahora mismo los dos Jordis, que ya sabemos dónde han acabado, ¿no? Entonces, ojito, porque ya ahí se están jugando el tipo, más de uno. Entonces, puede haber alguno que se lo piense. De todo eso, pues va a depender el resultado final de toda esta historia. O sea, el que esto estalle, que no estalle, que vaya para adelante. Lo que está claro es que suceda lo que suceda, de ahí me parece un criterio acertado por parte del Gobierno de España, el 155 se tiene que aplicar. Vamos a hablar de eso, porque es momento, pero en cualquier caso, Gonzalo, vamos, todavía sin hablar de economía, pero en este momento en el que estamos ahora mismo, ¿cuál es tu punto de vista? Hombre, yo creo que elecciones no se pueden convocar ya, porque... Lo que pasa, como ha dicho Pedro, aquí puede pasar cualquier cosa, pero parece que el único que puede convocarla es el presidente y ya ha pasado la toalla a otro, por lo cual él es el que tiene la potestad de hacerlo. Yo apuesto más por el hecho de que ni siquiera va a haber una votación, sino que yo creo que van a esperar a que el Congreso, o el Senado, perdón, active el 155 y una vez que lo activen, pues por ascendencia o por reclamación popular del 1 de octubre, van a proclamar la independencia y van a seguir para adelante. Precisamente para no retratarse, porque como bien has dicho, Juan Antonio, si tú dices que sí, es un acto jurídico que es perseguible por la justicia, por lo cual no creo que vayan a pasar por ahí. Lleva razón, lo que pasa es que Alguien se tiene que retratar, aunque sea en el balcón, tendrá que hacerlo Puigdemont, aunque diga por aclamación popular. Yo creo que lo hará la presidenta en la propia asamblea, no creo que nadie vaya a salir Eso es lo que creí que iba a pasar hace una semana, pero como se han enfrentado entre ellos, es que Puigdemont ha ido a negociar con el Gobierno de España una convocatoria electoral, con las condiciones que estamos viendo absolutamente chantajistas y absolutamente imposibles. A través de esa vivila. Porque le está pidiendo al Ejecutivo que haga de legislativo. No, oiga usted, que es que todavía aquí, aunque alguno no se lo crea, hay independencia. Incluso de judicial, que haga incluso de judicial, porque el Gobierno no puede excarcelar a los Jordis. Me refería a judicial, he dicho legislativo, lo he dicho mal, de judicial. Eso no lo puede hacer el Gobierno. Claro. Después de sentencia, el Gobierno podría indultar generosamente. No es la primera vez que hay indultos en nuestro país. Ahora mismo esos procesos no hay quien los pare. En cualquier caso. Entonces, por eso digo, como están enfrentados, yo creo que ahora ya esto es irreconciliable. O sea, ahora ya creo que es el propio Puigdemont el que va a exigir a los que le están empujando que ellos le acompañen. Y eso solo se puede hacer votando. En cualquier caso, estáis hablando de las posibles tensiones que son evidentes dentro del propio Gobierno, pero ¿puede haber también un ojo mirando hacia Madrid en todas estas actuaciones, Lázaro, en el sentido de que, oye, hay una unidad constitucionalista, ¿no?, entre el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y si hacemos cosas que se pueda romper esa unidad, ¿puede haber algo también? Yo creo que, en cierta forma, esa mañana surrealista que hemos vivido. Al principio Puigdemont iba a comparecer a las 12:30, luego a la 1, luego a las 2:30. Se han ido a comer, se ve que se han ido a comer, no sé, y al final han salido a las 5. Era porque él esperaba un gesto o esperaba algún tipo de movimiento desde Madrid. Yo creo que él estaba forzando, y además esta mañana ese globo sonda, porque creo que era un globo sonda también, la posibilidad de convocar elecciones en Cataluña era un globo sonda para forzar esa reacción de Madrid. El PSOE estaba pidiéndole al Partido Popular que si se convocaban elecciones no se aplicara el 155,
y yo creo que Puigdemont lo que buscaba era precisamente aguantar a ver si había algún tipo de movimiento, algún tipo de negociación. También es verdad que al no haber acuerdo, o al menos el Partido Popular ha rechazado la opción de que si Puigdemont convocaba elecciones el 155 quedara sin efecto, bueno, ha sido ya lo que definitivamente le ha hecho tomar esa decisión de no convocar las elecciones. Pero yo creo que hasta el último momento ha tratado de aguantar ahí esa decisión para ver de qué forma podía meter algún tipo de cuña en ese bloque constitucionalista de esta forma. Lógicamente, Perdona, Javier, porque tenemos una conexión telefónica. Mañana sábado se va a vivir también una sesión pues que es histórica, sin duda alguna, en el Senado. Y allí en el Senado, de aquí de Murcia, hay representantes dentro del Partido Popular y en el Partido Socialista. Vamos a intentar esta noche hablar con algunos de ellos. En concreto tenemos ya en directo, al otro lado del teléfono, a el senador por el Partido Popular, Pedro José Pérez. Pedro José, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por atendernos en este momento. Estamos con varios compañeros, 5 invitados aquí en plató, analizando lo que acaba de ocurrir. Lo que te pedimos es que lo hagas tú. La última hora, imagino, no sé, ¿cómo lo habéis vivido? Ahí entre los compañeros, escuchando, viendo los medios de comunicación. ¿Qué ambiente hay ahí en el Senado y en el grupo en el que tú estás? Bueno, el ambiente que hay es un ambiente, como es natural, de mucha responsabilidad, tratando un tema importantísimo para lo que es en este momento importante, que es devolver a Cataluña pues la legalidad a través de su Estatuto de Autonomía y también mantener lo que hemos jurado todos los senadores por España, que es guardar y hacer guardar la Constitución. Ese es el objetivo de este 155 que queremos mañana aprobar para que el Gobierno, en medida de lo que se vaya haciendo, porque como todos vosotros sabréis, pues últimamente cada 5 minutos puede cambiar la opinión de cada uno de los actores, y yo espero que, mañana tiene todavía la oportunidad el señor Puigdemont, si le parece conveniente, venir y dialogar y hacer lo que crea conveniente para que se pueda restituir fundamentalmente, que es el objetivo más importante, la legalidad que rompieron el día 6 y 7 de septiembre con la aprobación de las leyes que hicieron en el Parlamento, y ese es el objetivo. Y si no es así, pues que vuelva la normalidad institucional a las instituciones, y va a haber redundancia, de Cataluña. Y ese es el objetivo, y es lo que estamos trabajando con mucha seriedad, pues los 3 partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Partido Socialista y el Partido Popular. Y es lo que queremos hacer. Hemos hecho esta tarde en la comisión que hemos preparado el debate para mañana en el Pleno, y que haremos mañana a las 10 de la mañana. En cualquier caso, no parece que vaya a ir la cosa por ahí, es decir, que no vaya a haber ni una presencia del presidente ni nada parecido. No sé si habéis estado siguiendo los medios esta noche, porque en función de lo que ocurría, si puede variar la composición o la decisión de esta comisión mañana. Pedro José, ¿qué esperas que ocurra en las próximas horas? Pues yo no puedo fiarme, porque cuando han habido tantísimas opiniones en un sentido o en otro, han cambiado tantísimas veces, está intentando, yo creo que es casi un reírse de todos los catalanes y de todos los españoles, porque esta mañana mismo pues veíamos que iba a ser una rueda de prensa a la 1, a la 1 esa rueda de prensa no se ha producido, esperábamos que iba a ser a las 2:30, a las 2:30 tampoco, con lo cual yo creo que es un juego de trileros raro que no lo comprendemos nadie cuando hablamos de un tema tan serio y tan importante para España como es la unión de España, fundamentalmente, que es la que quiere el señor Puigdemont, pretende destruir, y eso es lo que no podemos permitir de ninguna manera los constitucionalistas, porque creo que no haríamos honor a nuestra palabra, a nuestro juramento, que es guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes españolas. Y eso que a él no le importa, a algunos sí nos importa muchísimo lo que hemos cometido, y creemos que los catalanes no se merecen un gobierno que les esté engañando con el España nos roba, con tantas falsedades como se están diciendo. No se merecen un gobierno que no le importe que la economía de Cataluña tenga la situación de abandono de esas grandes empresas que le importaban mucho,
y nos importan a todos los españoles. Entonces creo que esta situación, que es una situación atípica, porque yo creo que nadie queríamos llegar a este punto de tener que aplicar un artículo de la Constitución para salvaguardar la misma, cuando un gobierno como el gobierno de la Generalitat pues ha incumplido tantas veces los mandatos del Tribunal Constitucional, todas las leyes que se han saltado, pues nadie le agrada el tener que tomar una medida de este tipo, pero obviamente lo que no podemos hacer de ninguna manera, nadie, ni nuestro presidente Mariano Rajoy, ni ninguno de nosotros, es no cumplir con el mandato de la Constitución. Te va a preguntar, Pedro, el compañero de COPE, Pedro González, que es uno de los invitados, tiene una pregunta para ti. Pedro José, lo primero, muy buenas tardes, encantado de hablar contigo. Buenas noches ya. Igualmente, Pedro, dime. Mira, te quería preguntar, de aplicarse o de aprobar esa comisión de senadores el 155, evidentemente la mayoría de esa comisión está compuesta por el Partido Popular, con lo cual se aprobaría. ¿Va a aprobarse tal y como lo anunció en su momento el señor Rajoy? Porque he oído voces del Partido Socialista pidiendo que haya matizaciones o atenuaciones a ese 155, por ejemplo, en relación a la TV3, a Cataluña Radio, que no esté en manos del Gobierno central. ¿Cómo lo estás viendo, esa negociación? No. Nosotros no estamos viendo una negociación. Nosotros hemos admitido hoy en comisión, lo que pasa no sé si me imagino que habrán salido en los medios, pero hemos aceptado algunas de las enmiendas que ha planteado el Partido Socialista porque no queremos hacer nada que no sea lo lógico, y es atenuar en la medida en que el Gobierno de la Generalitat vaya planteando sus actuaciones, así tendremos que actuar desde el Gobierno. Y lo que está claro, y hay que dejar muy claro a los ciudadanos y a nuestros televidentes y oyentes de Popular Televisión, es lo siguiente. La responsabilidad de que el 155 se tenga que aplicar la tiene exclusivamente el señor Puigdemont, nadie más. Luego, lo que pretendemos no es ni más ni menos que restituir la legalidad de las instituciones catalanas y salvaguardar lo que nos manda la Constitución. Una pregunta más, Pedro. Me hacías una pregunta, sí, en el sentido de que si hemos aceptado una enmienda del Partido Socialista, y no en el sentido de que, y por eso se ha hecho por unanimidad, hemos votado todos por unanimidad la propuesta para que se vaya haciendo en esa proporción. Pero realmente lo importante que quería yo deciros es lo siguiente. Aquí hay que diferenciar tres cosas muy claras. Hay un poder que es el judicial, otro poder que es el legislativo, que es donde estamos nosotros, y otro poder que es el ejecutivo. Esos son los tres pilares que tiene nuestro ordenamiento jurídico y la democracia. Por lo tanto, esos son lo que nosotros lo basamos. Y nosotros, aunque el Gobierno nos plantee una cuestión, lo que está claro es que el Senado, como poder legislativo, tiene la potestad de hacer y de recomendar al Gobierno lo que crea conveniente, y eso es lo que haremos mañana. Una pregunta más para... Sí, Pedro José, Javier Adán. Soy Javier Adán, ¿qué tal? Mira, es lo siguiente, a ver si os ha llegado a vosotros la influencia esa que parece ser que ha habido de intermediaciones. Se hablaba del PNV, incluso de la Iglesia, de tal forma que se podría haber llegado, esa rueda de prensa que se ha visto frustrada, podría haber sido debido a que se podría haber llegado a un acuerdo de retirarle el 155 si es que se proclamaba unas próximas elecciones ya con una normalidad, la normalidad democrática que todos esperamos. Eso de la intermediación, ¿cómo lo habéis vivido en el Senado? ¿Se ha producido? ¿Tenéis noticias? En el Senado no se ha producido. Lo hemos visto, obviamente, en los medios de comunicación, de que se ha dicho que el Lehendakari había intervenido y demás, pero son cuestiones que hemos visto y oído, como todos vosotros, a través de los medios de comunicación. En lo que es en el Senado no se ha planteado ninguna cuestión de esas. Cada uno ha puesto su postura, tanto Podemos como del PNV, como Esquerra Republicana de Cataluña y también el PDeCAT. Por lo tanto, cada uno ha hecho su exposición, y nosotros, tanto el Partido Socialista como nosotros, la nuestra. Pero no, el Parlamento, en este caso el Senado, no va por la
historias que puedan decir los medios de comunicación, si han intervenido unos u otros, no lo sabemos. Nosotros no nos ha llegado recientemente ningún tipo de información de esa, y aunque nos llegara, nosotros lo que tenemos que hablar es con los grupos parlamentarios y con lo que tenemos encima de la mesa. Es una propuesta que hace el Gobierno al Parlamento, que puede hacerlo, en este caso es el Senado, el que tiene la potestad constitucional de aplicar el 155, y es lo que hemos hecho. Pedro José, te agradezco que hayas hecho este hueco allí desde el Senado, miembro además de la comisión que se ha constituido y que mañana lleva esas propuestas para que sean votadas y presumiblemente saldrán adelante con una inmensa mayoría. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad también de que a todos los ciudadanos de la región de Murcia, de los cuales pues estoy muy orgulloso de poder representar en el Senado de España junto con mis compañeras Nuria, Sebe y Pilar, para poder trabajar y defender los intereses y la Constitución española. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿qué os parece esas valoraciones? Parece que no va a haber grietas, ¿no?, dentro del bloque constitucional, ¿verdad? La toma de decisión del Senado es imparable ya, ¿no? Otra cosa es la graduación en su aplicación que pueda tener el Ejecutivo, ¿no? Consenso, ¿no? Bueno, consenso inicial. Sí. Esto ya luego veremos a ver, porque ya sabemos que los consensos aquí duran lo que dura el caramelo a la puerta de un colegio. Es decir, ahora se hacía muy cuesta arriba que una negociación previa que se ha tenido en Moncloa luego se desvirtúe en el Senado. Al Senado ya esto ha llegado cocinado. Pero ha llegado cocinado, ya sabemos, con... lo primero que nos encontramos el primer día fue discrepancias en cuanto a la fecha de convocatoria de elecciones. Luego, yo no lo sé lo que va a pasar. Ya no me atrevo a decir que aquí el consenso va a ser fuerte y a futuro, porque cualquier vaivén puede hacer que haya matices de los que ahora no debería haber. Ahora debería haber unidad sólida, porque... A mí me parece que hay más trileros que Puigdemont. Es decir, Puigdemont está haciendo de trilero, pero hay otros también, porque... Yo creo que aunque hay esa responsabilidad por el futuro, hay un juego electoral clarísimo. Es decir, ayer se vio con Carolina Vescanza dentro de Podemos, que ahora sale porque no le parece, están viendo que se le caen los votos porque ese discurso la verdad es que no lo entiende nadie. El PSOE también está jugando a que no se le vea mucho que apoya al PP. Es decir, yo creo que los trileros son varios, no solo Puigdemont. La cosa es que aquí, claro, cada uno tiene sus... Aquí estamos hablando de juegos trileros, tiene sus cartas y demás, pero es que el 155, el artículo 155 tampoco es que ayude mucho, porque si lo leemos es tan genérico, tan sin concretar algunos aspectos que tampoco se han regulado, y la verdad es que hasta el momento tampoco había existido una necesidad real de planteárselo. Pues que claro, una vez que lo aplicas, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde no puede llegar? ¿Qué se puede plantear? ¿Se interviene la televisión? ¿No se interviene? ¿Qué competencias? ¿Qué plazo de tiempo? Pues claro, eso también no juega a favor de que los partidos políticos puedan establecer unas reglas básicas sobre su aplicación. A mí me da la sensación, Lázaro, es muy personal, pero yo creo que es el típico artículo que se metió copiando alguna otra constitución europea, alemana, pero que yo creo que se metió pensando que nunca se iba a tener que aplicar. Por eso a lo mejor se quedó tan... En Alemania sí lo regularon. Sí hubo un intento aquí en España, o por lo menos se puso en Canarias, en la época de en el 89, en la época de González, lo inició, pero cuando se le hizo, digamos, el requerimiento, respondieron una negociación que hizo Borrell, por cierto. Tenemos otra nueva conexión telefónica. Decía que tenemos de la región de Murcia representantes en el Senado por el Partido Popular. Hemos hablado en directo con Pedro José Pérez y tenemos conexión telefónica ahora mismo también en directo, 10:34 con Juan Luis Soto, que es senador por el Partido Socialista. Juan Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos en una mesa con compañeros, con Gonzalo Guandosel, Juan Antonio de Heras, Javier Adán, Lázaro Jiménez y Pedro González. Estamos analizando lo que está ocurriendo en estos momentos, pero evidentemente desde el Senado y desde el punto de vista tuyo como senador socialista, mañana tenéis una sesión importantísima. ¿Has estado siguiendo o estás siguiendo los medios de comunicación hasta ahora mismo y cuál es tu impresión sobre lo que ha ocurrido en el Parlamento? Bueno, en el Parlamento la verdad es que lo que está ocurriendo no solo en estos momentos, sino durante todos estos días, la verdad es que recuerdan y las mejores de las películas de Berlanga, ¿no? Uno no sabe si tomarse en serio o no. Y bueno, la verdad que Antonio, cuando yo llegué a la política y siempre he entendido la política como algo serio, algo muy riguroso, y porque en nuestras manos está el destino de muchísimas personas.
y la verdad que lo que estamos viendo durante estos últimos días no es nada serio. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que el presidente de Cataluña pues haga un ejercicio de sensatez y que vuelva a la legalidad, a la Constitución y al marco normativo que tanto trabajo y tantas vidas costó en este país y que por suerte llevamos disfrutando ya desde hace casi 40 años. Yo nací en el 78 y yo he crecido en una democracia, en una libertad y sobre todo dentro de un marco constitucional que la verdad es que me siento muy orgulloso y sobre todo de poder vivir en un país libre y democrático. Juan Luis, yo creo que, hombre, la verdad es que la identidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues muy relativamente, evidentemente, pero con la aplicación de 155, pues casi que, hombre, no diría yo que fe ciega con el Partido Popular, pero como es un terreno tan desconocido y aquí se ha dicho, y con unos líderes con ese vaivén, pues parece que tiene que haber ahí una confianza en este tema clara, ¿no?, entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, digamos, lo que es el bloque constitucionalista. Hemos hablado con Pedro José Pérez y parece que, bueno, hay cosas que negociar y de las que hablar, pero no hay grietas en ese bloque. ¿Lo confirmas así? Sí, efectivamente. Mira, el Partido Socialista siempre estuvo, está y estará con la Constitución. A mí me vienen al recuerdo unas palabras de Ramón Rubial, que es un histórico del Partido Socialista, que cuando le preguntaban que qué prefería, si monarquía o república, y él siempre contestaba que él prefería la Constitución. Y la verdad que los partidos constitucionalistas estamos ejerciendo un diálogo permanente. No es un cheque en blanco, hay que recordar que el PSOE está en la oposición y hay un gobierno, pero donde sí que estamos claramente y de forma firme y contundente es en el Estado de Derecho y en la Constitución. Así nos movimos desde el minuto 1, desde el año 78, estamos y estaremos dentro del marco constitucional. Y el diálogo es permanente y las diferencias que pueda haber seguro que se pueden limar, porque es un momento muy importante y muy decisivo para el futuro de este país, de 46 millones de personas que vivimos en él. Una pregunta de los compañeros en la mesa, me pide la palabra Pedro González, compañero de COPE, te pregunta. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te ha preguntado Antonio si hay grietas en el bloque constitucionalista. Y yo te quiero preguntar, ¿hay grietas en el Partido Socialista de Cataluña en este tema? Lo digo porque hemos oído que hay voces discrepantes con todo lo que ha ido ocurriendo, es decir, voces que han catalogado un poco de duro ese 155 a favor de él, pero no tan duro como lo anunció Rajoy. ¿Eso se palpa un poco o hay unidad entre el PSC y el Partido Socialista a nivel nacional? Bueno, hasta ahora sí caracteriza algo al Partido Socialista y al PSOE, que somos un partido diverso y plural y donde podemos manifestar públicamente cuáles son nuestros posicionamientos. Hasta ahora se ha ido de la mano y se va a seguir yendo de la mano, porque el PSC y el PSOE se mueven en el marco legal, en el marco constitucional, y hemos hecho el mismo requerimiento al Puigdemont. Le hemos instado a que vuelva a la legalidad, a que convoque elecciones autonómicas dentro del marco del Estatuto, de la Constitución y de la ley electoral, y en ese marco tanto PSC como PSOE estamos yendo de la mano y ahí es donde nos movemos. Una última pregunta. ¿Te gustaría que en ese bloque constitucionalista estuviera Podemos? Sin duda. A mí me llama mucho la atención que aquellos que vinieron a regenerar las instituciones democráticas se estén moviendo en la ambigüedad. Escuchábamos como hace unos meses el Podemos instaba, incluso defendía el derecho a decidir, a separarse, la independencia, y aquellos que alimentaban todo ese proceso incluso animaban a la participación el 1 de octubre en un referéndum ilegal, que sigan moviéndose en la ambigüedad. La verdad es que decepciona y la verdad que tienen una oportunidad hasta el último minuto, hasta el último segundo, de poder moverse dentro de lo que son las normas democráticas, constitucionales. Incluso desde el Partido Socialista siempre hemos instado a la reforma de la Constitución. Y mire, aquellos que alardean y que se enorgullecen de ser de izquierda, a mí me llama muchísimo la atención que se olviden del concepto solidaridad. Vivimos tiempos
donde ya no existen fronteras ni existen banderas, todo el mundo puede utilizar libremente su lengua, su idioma, y es una pena que ese concepto de solidaridad que algunos de la izquierda siempre hemos llevado como seña de identidad, pues se lo olvide en estos momentos. Juan Luis Soto, senador por el Partido Socialista, muchas gracias, buen trabajo para mañana, un día muy importante, no solo para el Senado, evidentemente para todo el país. Muchas gracias por atendernos en directo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para seguir contando lo que es un momento histórico, y seguro que estaremos a la altura de las circunstancias, y todos aquellos que creemos en la democracia y en la Constitución, seguro que tomaremos las mejores de las decisiones pensando en la convivencia y en la paz de este país. Muchas gracias, Juan Luis, un abrazo. Un saludo. Pues conexiones en directo con dos personas que mañana van a tener un papel fundamental con sus intervenciones, con sus actuaciones, su participación, sus votos en el Senado. Se habla mucho de temas económicos y me gustaría preguntarle a Gonzalo que se están trasladando muchas empresas cada vez más y las grandes, aunque luego también hay repercusiones en las pequeñas, en las pymes, ¿no? Se están trasladando fuera de Cataluña. Pero ¿realmente se está descapitalizando Cataluña? ¿Es una cuestión más de imagen? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho, me lo habrás escuchado muchas veces, que el mayor enemigo de la actividad económica es la incertidumbre. La incertidumbre no gusta a la economía, y menos un escenario de trilero, como ha dicho Pedro. Por lo cual se están yendo no solamente grandes empresas, se han ido 6 de las 7 empresas catalanas del IBEX, pero se han ido 1.600 empresas, muchas pymes, que todas representan 1/3 del PIB catalán. ¿Y por qué se van? Se van por tema de salario, se van por tema fiscal, pero sobre todo se van por seguridad jurídica, por falta de seguridad jurídica, para salvar su negocio. Y el problema, a mí lo que me duele es que se trivializa mucho con esto, porque Junqueras decía el otro día, no, quedan 290.000, perdón, esas 290.000 que quedan, el 90% tienen menos de 9 empleados. Se están yendo grandes empresas. Y el problema es que ahora se va la sede social, pero muchas veces la sede social, con el paso del tiempo, implica, según los estatutos de las propias empresas, que se tenga que ir el departamento legal, que se tenga que ir en la presidencia, que ya ha habido alguna que se ha ido, que se tenga que ir el departamento de I+D. Es decir, va a ir yéndose apartados de la empresa. Quizás el productivo sea más difícil, pero se van a ir yendo. Y luego otra cosa, no olvidemos que hay un montón de empresas subsidiarias, bufetes, consultorías, empresas que dan servicio a las sedes sociales que también van a sufrir. Por lo tanto, yo creo que si hay una TUI famosa, la estampida va a ser enorme. Hay un efecto famoso en economía que se llama el efecto Montreal-Toronto, que sucedió cuando hubo las tensiones también independentistas en Montreal. Solo el 5% de las empresas volvieron. O sea, yo creo que el tema es grave, y aprovecho para terminar con un llamamiento. Por favor, no al boicot a las empresas catalanas. A mí eso me pone los pelos de punta. Primero, porque es tirarnos un tiro en el pie. Y segundo, porque si dejamos de comprar cava, el corcho de ese cava se fabrica en La Rioja. Si dejamos de comprar las pizzas de una famosa empresa catalana, el tomate se trae de Extremadura. Todos los productos industriales de Cataluña tienen el aluminio también de Extremadura. Es decir, no podemos tirarnos contra nosotros mismos, porque todos aspiramos a que Cataluña siga siendo una parte de España. Yo decía antes que, al principio del programa, que siempre hay en el ámbito también económico alguien que opina una cosa y luego la contraria. Hay quien dice, yo he oído a algunos economistas que defienden la independencia y que dicen que en el caso de que se independice, Cataluña sería más rica. ¿Por qué? Porque ya es una comunidad de las más ricas a nivel nacional, por tanto tendrá mayor riqueza, se podrán pagar mejor las pensiones y además va a seguir obteniendo los mismos reconocimiento y financiación a nivel europeo. Y hay quien dice todo lo contrario, que sería una auténtica barbaridad y que caería en picado. ¿Tú qué valoración haces? Ya he comentado antes que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Por lo Pero tanto, es normal que haya gente que opine una cosa, gente que opine otra. Mira, yo voy a hacer una cosa para que la gente lo entienda. En un entorno estable, Cataluña podría sobrevivir perfectamente, porque es un Estado con el tamaño más o menos de Bélgica, con una población equivalente a la Suiza y con un PIB equivalente a Noruega. Por lo tanto, podría funcionar. Hay estados más pequeños. Entre los 20 estados más competitivos del mundo, 8 son más pequeños que Cataluña, y el primero es Dinamarca. Es decir, podría funcionar. ¿Qué sucede? Que una ruptura dramática, y en el entorno en el que Cataluña está introducida y España, que es la Unión Europea, produciría un aislamiento social de Cataluña y dejaría de optar a una serie de condicionamientos que necesita para
funcional y por lo tanto sería un desastre. Habría efectos adversos sobre los flujos comerciales, sobre el turismo, sobre la inversión extranjera. Y el PIB de Cataluña se reduciría, pues hay diferentes estudios, hay algunos que dicen el 4%, otros dicen que el 20%, pero evidentemente entre el 10 y el 20%. Y yo estoy convencido que la independencia a corto plazo, desde el punto de vista económico, es perjudicial para Cataluña, pero también perjudicial para España. ¿Por qué? No interesa. Hombre, porque España, para empezar, perdería su región más rica, que tiene el 20% del PIB. Aparte de tener, es un centro internacional de infraestructuras. Hoy he leído un dato que me ha impresionado. De los 100.000 artículos científicos que se publicaron en el año 2016 en España, el 35% son de Cataluña. Es decir, es un elemento vital de nuestra economía, porque además la economía española es muy interdependiente entre las diferentes comunidades autónomas, por lo que he explicado antes. Y extirparnos de una manera brusca ese trozo tan importante de nuestra economía, repito, un 20% del Producto Interior Bruto, sería muy grave para nosotros. Yo aprovecho, perdón, que tengo a un gran economista, como un compañero, para en esta mesa a ver si de una vez por todas, iba a utilizar antes de la vez una palabra, pero a estas horas queda malsonante, todavía estamos en horario, yo creo, en donde hay algún niño viendo la tele. Vamos a romper esa falacia, o no la rompemos, de que Cataluña da más España que España a Cataluña. Es decir, que se ha aprovechado España económicamente de Cataluña. Eso es cierto, porque yo creo que solamente se lo cree Junqueras y 4 amigos de Junqueras. O sea, creo yo, ¿no? O sea, hay datos al respecto y aunque sea brevemente me gustaría que se aclarara, porque es una falacia que también han utilizado los independentistas para sacar adelante todo este movimiento y toda esta jerga de que nos explota España. Te doy la palabra antes, Javier, que lo veo con ganas de intervenir. Vamos al hilo de eso porque yo iba a entrar directamente en el asunto de aplicar, es abrir otra puerta, ¿no? Lo de aplicar el 155, que estamos hablando de una situación... ¿Tema económico todavía? ¿Cerramos? Sí, por eso, porque al hilo de la parte económica es que dices, está muy bien, todos los datos es que excelentes, ¿no?, que nos ha dado, porque nos refleja un panorama perfecto de lo que es para Cataluña salir y lo que también significa para España. Pero claro, las circunstancias esas se ven pues perjudicadas, o vamos a ver, ¿cómo corcho obligas a 2 millones de personas que son independentistas con un artículo 155 a seguir queriendo ser españoles? No lo van a querer. ¿Cómo modulas eso para que al final la convivencia entre España y Cataluña a futuro pueda ser pues no por la vía de la fuerza, sino por la vía del entendimiento? Porque el 55, como lo estamos planteando a día de hoy, parece ser que es algo así como tomar la televisión, tomar los centros de decisión, intervenir a las consejerías y además también decirles a los funcionarios que 240.000 o 200 y pico mil, qué es lo que tienen que hacer desde una especie de delegado territorial, del delegado del gobierno de España. ¿Eso cómo se hace? Porque dice, sabemos que tenemos que hacer algo, sabemos que no puede continuar la cosa así, pero ¿cómo intervienes todo ese entramado? Además, sabiendo que tienes a 2 millones de personas, no lo digo por el 1 de octubre, lo digo por las elecciones reales en las que se reflejan en el Parlamento, ¿no?, en el que muchos de ellos además son activistas sobre esa independencia. Yo creo que por el enfrentamiento no vamos bien, sino que habrá que ver otras vías. Y todo esto tendrá una repercusión económica brutal. Por ejemplo, ¿cómo les dices a los funcionarios? Usted tiene que hacer esto porque sí, y que la economía siga funcionando desde esa estructura que es la que nos dan las instituciones. Porque el boicot de los funcionarios puede ser al día siguiente. Juan Antonio, ¿cómo se hace eso o no lo hacemos? Claro, tú estás planteando cómo solucionar de un día para otro un problema que se ha ido enquistando durante 30 años. Pues, hombre, fácil no va a ser. Me parece que con el 155 se soluciona. A mí me parece un drama que se hayan tenido que ir ya 1.700 empresas de Cataluña. Eso me parece un drama. Y me parece un drama, ojo, que yo creo que es un drama en el que hay corresponsabilidades. Aquí hay unos malos, ¿vale? Los que están sacando los pies de tiesto, los que se están saltando todo lo habido y por haber, desde las normas más elementales de la convivencia democrática, porque lo primero que no han respetado es al propio Parlamento catalán, que ya sabemos que han hecho todo lo posible por sacar adelante en contra del derecho de participación en ese Parlamento, de cargos legalmente elegidos por el pueblo catalán. Pero, ojo, no hemos sabido proteger. Esto, iba a decir, se veía venir. Pues alguien lo tenía que haber visto venir. En Cataluña vive una sociedad desde hace mucho tiempo
que no puede mandar a sus hijos a estudiar en español con normalidad, que no puede rotular en español sus establecimientos comerciales con normalidad, que si es familia directa de un guardia civil tiene que esconder esa condición en el puesto de trabajo porque si no se lleva toda la opresión, incluso el despido. Eso está pasando en Cataluña, lo estamos descubriendo ahora. Esas historias nunca se habían contado. Y estaban ahí. Creíamos que aquello era un clima de normalidad, de convivencia. Todos lo pensábamos, quizá porque todos pensamos bien. Pero eso estaba sucediendo. Ahora, a raíz de todo este conflicto, es cuando esas voces, lo que se ha llamado la Cataluña silenciosa, se han empezado a atrever por primera vez a contar cuál es su experiencia vital. Yo vivo así, y eso a mí me parece dramático, que hayamos tenido esa situación en una parte importante de España sin preocuparnos de los derechos fundamentales de esas personas y de los derechos de esas empresas que ahora se tienen que ir porque no están protegidas. El gran mensaje de todo esto es demoledor. Imaginemos que vivimos en cualquier país del mundo y nos dicen que desde una zona de Europa se están marchando miles de empresas. ¿Quién va a invertir ahí? Ya no es solo lo que pierden, ¿quién va a atreverse a entrar en ese escenario? Es imposible, porque lo estaba comentando Gonzalo, es que la confianza, la seguridad es lo primero que busca la economía, huye de cualquier escenario de riesgo. Sí, pero a partir de mañana tenemos el 155, con el 155 bien, se soluciona pues nada ahora, más. Yo creo que no, que tiene que haber otras muchas una cosas. enfermedad de seguridad jurídica. Es un primer paso hacia la seguridad y es jurídica. Que es necesario, es necesario y obligatorio, si no dejas... Igual que lo hubiera sido las elecciones de hoy si las hubiera convocado Puigdemont. Si Hubiese hubieran sido elecciones dentro del marco constitucional. Pues a lo mejor dentro de unos meses habrá que replantearse tocar la Constitución, que tampoco es la Biblia. Es decir, se puede reformar en algunos aspectos. Lo que está diciendo Pedro, y ahí lo que comentaba Juan Antonio, y le voy a pasar la palabra a Lázaro. Hay una entrevista que publica el diario El Mundo a Stanley Payne que dice que el Estado de las autonomías debió ser más firme en sus límites. Yo no sé si estáis de acuerdo con este, es un afamado hispanista que considera que seguramente por esa, no sé si positivismo o exceso de confianza, se han ido dejando determinadas cuestiones, por ejemplo, en el marco de la educación, tal vez, se han ido dejando hacer determinadas cosas que ahora dice, oye, pues nos hemos equivocado y entre todos hemos contribuido a la situación actual. O por ejemplo, ¿por qué no se funciona aquí en la política? Me alegro que haya un bloque constitucionalista hablando esta noche de estas cuestiones. Igual se tenía que haber trabajado más ese ámbito. Aquí todos hemos vivido que cuando no ha habido mayorías absolutas, el partido en el gobierno ha preferido pactar antes que con el segundo, que hubiera creado una mayoría, reflejado una mayoría social amplísima, con los catalanes o con los vascos, que le dan más autogobierno y me dejan hacer mi política. Eso lo hemos estado viviendo, en lugar de buscar esa inmensa mayoría social. Es decir, todos deberíamos... Hemos alimentado al gigante que ahora se ha vuelto contra nosotros. Sí, efectivamente, yo creo que ha sido durante muchos años el nacionalismo, unas veces el vasco, otras veces el catalán, ha sido la muleta, ¿no?, para muchos gobiernos y de hecho pues muchas veces se ha atribuido esta etapa en la que estamos precisamente a la etapa de José María Aznar siendo presidente del gobierno, el pacto que hubo, el pacto del Majestic, aquel con Pujol y demás para que lo apoyara en su primer gobierno y cómo después rompió ese acuerdo una vez que obtuvo la mayoría absoluta y cómo es una espinita que tiene clavada el nacionalismo catalán y es una de las cosas que ha ido creciendo, que ha hecho que creciera ese sentimiento nacionalista a lo largo de muchas décadas, porque lógicamente, como decimos, luego también pasó cuando el PSOE gobernó en Cataluña, aquel acuerdo con Esquerra pues no terminó del todo bien y han estado bueno, de aquella forma. Solamente volviendo al tema económico, es que me parecía muy interesante una cosa que me llama la atención. Hablamos de la salida de empresas de Cataluña que trasladan su sede dentro de España, pero ¿qué pasa con las empresas extranjeras que están en Cataluña? Porque a esas empresas, si se plantean moverse, no se van a plantear moverse a lo mejor a Madrid, a lo mejor le interesa moverse a Londres. Bueno, a Londres no, ahora con el Brexit no creo, pero bueno, a otra ciudad fuera de España. Ese dinero que ya sí se va fuera de España, inversiones y demás. De hecho, también Barcelona pugnaba por ser sede de la Agencia Europea del Medicamento y ¿qué puede pasar?
que estamos hablando de un impacto económico prácticamente de una comunidad autónoma a otra, pero ¿qué puede pasar si esas inversiones se van ya fuera de España también? Mira, También es otra variante. Hay un dato brutal también. El 56% de las inversiones directas en España extranjeras del año pasado fueron a Cataluña. El 56%. Y esa inversión extranjera va a salir de Cataluña. Y el problema es, en el futuro, ¿dónde van a ir? Porque que no vayan a Cataluña no quiere decir que vayan a España. Se pueden ir, como tú lo has dicho, a Rumanía o se pueden ir a cualquier otro país. Es decir, que esa salida de capital extranjero se va a producir. De hecho, en la bolsa, ¿qué pasa? Lo dije el otro día cuando intervine por teléfono. El 40% del capital que se mueve en la bolsa española es extranjero. En cuanto ve un movimiento de incertidumbre, sale corriendo. Por eso están esas caídas tremendas en cuanto hay una volatilidad. Porque la economía, tú lo sabes, Javier, que estamos muy cerca en estos temas, la economía huye de cualquier sentimiento de incertidumbre. Pero déjame que vuelva a lo del nacionalismo, porque simplemente para... a mí me ponen mucho los pelos de punta el juzgar cosas que sucedieron hace 30 años con los criterios de hoy en día. Yo entiendo, evidentemente, como ha dicho Pedro, estos lodos vienen de aquellos barros, está claro, pero evidentemente se tuvieron que tomar decisiones que no sabemos por qué, como por ejemplo que los partidos nacionalistas en el Congreso tengan una representación mayor que la que les corresponde por el porcentaje que tienen en sus regiones, eso está claro. Yo sí digo una cosa, aparcando eso y no queriendo juzgar esa situación. Para mí el nacionalismo genera división y esa división muchas veces se traduce en odio y luego se traduce en muchos problemas. Por lo cual yo estoy de acuerdo con Juan Antonio que habría que haberle puesto coto, habría que haber escuchado mucho antes esas voces que estaban advirtiendo lo que estaba pasando. Yo tengo familia en Cataluña, mi madre es de allí, toda mi familia es de allí, y yo también lo he estado viviendo estos años, y la verdad es que no le hemos dado la importancia, a lo mejor todos, que deberíamos haberle dado. Una cuestión más. Hoy se ha conocido, la EPA. Hay unos datos muy positivos. Que ha pasado desapercibido. Que ha pasado desapercibido con todo esto. Pero han sido unos datos muy positivos y me gustaría que comentaras esos resultados. Pero sobre todo, si seguimos... Tú has hablado de las empresas, movimientos. ¿Qué puede pasar con el empleo? Bueno, pues el empleo. Hay un estudio que ha hecho la sociedad civil catalana que dice que el empleo se puede perder hasta 500.000 de empleos en los próximos meses. Un 16% de los puestos ocupados en Cataluña. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes de que el movimiento de la sede social va a ir acompañado de algunos otros movimientos, desplazamientos de departamentos de empresas subsidiarias, etcétera. Es decir, que sí que va a tocar el empleo. No a corto plazo, pero sí a medio plazo. A corto plazo seguro que también, porque en Cataluña el turismo es importantísimo. Evidentemente. Y los turistas están dejando, las cancelaciones en hoteles son continuas, las navieras que llevan cruceristas están queriendo, algunos que han desviado ya a Valencia y algunas dejarán de ir. De los 75 millones que visitaron España el año pasado, el 23% fueron a Cataluña. Fíjate si es importante Cataluña. Y ya está habiendo cancelaciones. Pero fíjate, con congresos, Barcelona es una ciudad de congresos. Por supuesto. Todo eso. Y lo que me preocupa más a mí son las inversiones que se están dejando de decidir en este momento. Esas inversiones no se notan ahora, no se notan a corto plazo, pero se notan a 3, 4, 5 años. Dentro de 4 o 5 años no habrá fábricas, no habrá inversiones hechas porque se han dejado de hacer hoy, se ha decidido no hacer hoy o ayer. Un apunte solo con el tema del turismo, lo he recordado ahora. Hay una de las navieras que operan con más asiduidad en el puerto de Barcelona que ya le ha mandado a todos los que tenían contratados cruceros con escala recomendaciones de qué no hacer. Si ve usted una manifestación, no se acerque, huya de... O sea, quiero decir, cuando un turista de repente te ponen por escrito un escenario de conflicto social, pues, ojo. Y no solo el turismo, la actividad económica también. Ayer el Liceo anunció que los 2 últimos meses se ha vendido un 30% menos de entradas que el último. Hemos aprovechado, la verdad es que aquí en esta casa intentamos aprovechar el material que vemos que es positivo y los contactos y las relaciones. Y ocurre que hoy se ha celebrado el acto oficial de apertura del curso en Derecho y la Universidad Católica ha invitado para la conferencia inaugural a Antonio Salas Carceler. Es magistrado en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Y hemos aprovechado para preguntarle su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este ámbito y 3 cuestiones en concreto. Nuestro compañero y buen amigo Jaime Sánchez Vizcaíno nos ha facilitado esa entrevista y le hemos preguntado cosas que yo creo que son aportaciones muy interesantes. Hemos extraído unos fragmentos. En concreto, si cree que se está produciendo una transgresión de los derechos civiles en estos momentos en Cataluña. También, por lo que decíamos, oye,
y dependiendo de lo que haga el Parlamento esta noche o mañana por la mañana, ¿va a influir en la decisión del Senado? ¿O debería influir en la decisión del Senado? Él hace una valoración y tiene un punto de vista muy interesante, vamos a escucharlo. Y luego también estamos hablando, todos aquí somos constitucionalistas, pero oye, y una persona que tenga un sentimiento independentista, ¿tiene derecho a reclamarlo? Vamos a escucharle. Los ciudadanos que han llegado de fuera y se han instalado en Cataluña o que han montado sus negocios o sus medios de vida en Cataluña, lo han hecho bajo unos supuestos en que allí había un régimen constitucional, en que se trata de una comunidad autónoma pues con cierta especialidad, con un estatuto muy especial, con muchas competencias, pero en absoluto podían pensar que se podía dar una situación de desorden que pudiese llegar a que se vulnerara la Constitución y se pudiese intentar declarar una independencia. Por tanto, desde ese punto de vista, por supuesto, sus derechos están vulnerados. Y muchos, para evitar esa vulneración de derechos, pues muchísimas empresas ya se han marchado de Cataluña. Cuando el Gobierno el sábado pasado envía al Senado una proposición para aplicar el artículo 155 de la Constitución, y el Senado lo está tramitando, el Senado debe ajustarse a la situación que el Gobierno le manifiesta del sábado pasado. O sea, cualquier actuación posterior no debe influir en que el Senado, entiendo yo, apruebe esas medidas que el Gobierno solicita. Otra cosa es que una vez que el Gobierno ya tiene la aprobación del Senado y por tanto la posibilidad legal de ponerlas, de hacerlas efectivas, entonces, en la situación en que exista ese día, pueda decidir aplicarlas todas, aplicar alguna o no aplicar ninguna. Pero en cuanto a la aprobación por el Senado, a mí no me cabe ninguna duda que debe atenerse a la situación que se planteó cuando se hizo esa proposición. Muchos partidos que en sus programas llevan la obtención de la independencia, pero habrá que hacerlo dentro de las vías legales. Por supuesto, si un partido llevara en su programa la obtención de la independencia fuera de las vías legales, sería un partido que estaría fuera de la ley de partidos, por tanto debía ser ilegalizado y no podría presentarse a las elecciones. O sea que pretensión de independencia sí, idea independentista sí, pero dentro de las vías legales. Bueno, yo creo que es muy clarificador algunas de las cosas que ha apuntado el magistrado. Yo estoy de acuerdo con él en el sentido, y lo vengo defendiendo desde hace muchos años. Es decir, un pueblo tiene derecho a la autodeterminación, pero en este caso hay una Constitución que data de 1978. Yo soy partidario, o creo, que muchos de los que estamos en esta mesa no la votamos. Por lo menos la mitad de los que estamos aquí no la votamos. Puede reformarse. Una vez que se reforme, si se cuenta con la mayoría parlamentaria, pues se podrá optar o no a una independencia dentro del marco de la ley de algunas autonomías. En este caso, Cataluña está jugando fuera del tablero de la ley, así de claro, los dirigentes catalanes, los dirigentes independentistas, así de claro. Y sí, además también el apunte sobre la decisión de mañana del Senado, que hemos hablado, especular sobre ello, yo creo que es muy interesante. Pedro, que me parece importante, quien tiene derecho a la autodeterminación es España, ¿eh? O sea, la autodeterminación no es un derecho así para ejercer por un... Puede ser una reivindicación, pero no un derecho. No es un derecho. Que no es lo mismo. Una reivindicación. Hablaba Javier, se preguntaba, ¿qué va a pasar con el 155? ¿Cómo conseguimos que 2 millones de personas lo acaten? Bueno, eso sí que es verdad que es el papel que tiene el Gobierno central ahora mismo, y sobre todo a lo largo de esta crisis, Rajoy y su gabinete sabía que la ley le iba a dar la razón. Puigdemont y su gobierno y el Parlamento podían avanzar todo lo que quisieran, que la ley estaba de su lado, la Constitución estaba de su lado, y que de hecho el Constitucional tumbó la ley de transitoriedad y demás. Pero, claro, estamos hablando, cuando se aplique el 155, ¿qué se va a hacer? Estamos hablando de que el problema político-legal tal vez se solucione, porque se va a solucionar, pero el problema social, el problema político fuera ya del Parlamento, también va a seguir ahí. Por mucho que legalmente se acabe con el proceso, con mucho que se tomen medidas y se aplique el 155 y la gestión de los diferentes órganos de la Generalitat la suma el Gobierno central, va a seguir habiendo 2 millones de personas, como decías,
que siguen reclamando la independencia. Es que el 155, como hemos estado exponiendo y todo el mundo sabe, pues eso, que estaba por desarrollar. Y una de las máximas también en el derecho es que eso de legislar en caliente, y aquí estamos un poco asistiendo a eso, ¿no? A cómo desarrollamos la normativa. Claro, eso por un lado. A ver qué ocurre. Pero la otra circunstancia está en la cuestión social allí mismo. Venga, si mañana se va a decidir que sí y mañana se va a aplicar, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es? ¿Por dónde empiezas? ¿Empiezas por la ley de educación? O sea, ¿empiezas por la consejería? Por el gobierno lo primero. Hombre, eso por supuesto. Eso no hay ninguna duda. Vamos a ver, ¿hasta qué nivel? Se puede llegar, es lo que dice conceptualmente hasta, vamos a ver, que decir, el 155, como bien habéis reflejado, dice lo que dice, yo creo que conscientemente, precisamente para dejar un amplio margen de maniobra, pero siempre con el paso... ¿De maniobra o de interpretación? Que son dos cosas diferentes. De maniobra. La interpretación, o sea, es una intervención absoluta, total, se puede llegar a una intervención total, pero, eso sí, es tasado el procedimiento. Quiero decir, de momento lo que tenemos es un 155 que es exactamente el que apruebe el Senado mañana. Ni más ni menos. No se puede ir. Pongamos un ejemplo concreto. Mañana el señor Puigdemont sale la votación que salga y decide, todavía estando en ejercicio de sus funciones, convocar elecciones. Pues como aquí se lo repiensa cada 5 minutos, consideremos la posibilidad de que se lo vuelva a pensar según la evolución de las próximas horas. Lo podría hacer, porque todavía sigue en el cargo. Bueno, pues el Gobierno de España podría acudir de nuevo al Senado para pedir la anulación de esa convocatoria electoral. Sería una posibilidad. No lo podría hacer el Gobierno por sí mismo. El Senado es ahora la pieza clave. Si eso que tú estás diciendo, ¿no sería más coherente y más lógico abrir una vía de negociación por ahí y de verdad volver a un escenario, en lugar de decir, no, mira, ya aquí en el escenario en el que estamos yo te voy a intervenir, por ejemplo, eso hasta la Consejería de Educación, y a partir del lunes o cuando toque, resulta que va a haber una especie de... Hemos empezado esta noche diciendo, el señor Puigdemont, que lo han contado fuentes cercanas a la negociación y lo han publicado diversos medios, ha puesto de condiciones de la negociación salvar su trasero, vamos a decir trasero y no culo, esta noche. Sí, es verdad. En primer lugar, liberar a los Puyol, a los Jordis, ya me he ido al otro, al de las tarjetas. No sé por qué estaría pensando. Es que tengo un 3% de los pensamientos esta noche un poco averiado. Bien, y vamos, básicamente la amnistía de todo lo que ha sucedido. Vamos a olvidarnos, claro, es condiciones de imposible aplicación por parte del Gobierno de España. Quiero decir, lo otro sería, pues si alguien hubiera razonable, si hubiera vida en el planeta, pero es que las cosas no están así. Sobre todo porque hay unas personas que quieren que no sea así, que quieren romper, y en ese objetivo están... Los principales culpables y que han llevado a esta situación son los que han incumplido toda la legislación vigente en España. Por lo tanto, pero luego está la otra circunstancia. Los maestros, perdón, un instante, los maestros que tengan que ir, que en su mayoría, seguramente que no sería extraño, por lo que hemos visto, que sean proclives a una cierta independencia o a tener simpatía por ese movimiento, pues al día siguiente resulta que te piden todos la baja por depresión o pues yo que sé, por cualquier cosa, y tienes, o sea, tienes Javier, unos problemas muy graves ahí. Yo creo que si de algo peca Rajoy desde el punto de vista de prudencia, por lo cual yo no creo que se va a volver loco y va a intervenir todo ahora. Yo creo que él tiene un plan pensado y a su ritmo, que todos sabemos cómo es, mide muy bien cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas, y yo precisamente creo que si hace falta alguien con un temperamento concreto es el que tiene ahora el presidente del Gobierno para manejar esta situación. Pedro, quería decir una cosa. ¿Qué va a pasar el día después que se aplique el 155? Lo de la quiebra social. Estamos ya oyendo hablar de los famosos comités de defensa de la República, que a mí se me suena como el año 1934. Cuba. A mí me suena Cuba. El comité de defensa de la República. O 1934. Son de inspiración cubana. Los CDR, que yo los he vivido porque he estado en Cuba y sé lo que son. A mí me preocupa mucho que también en la universidad se esté metiendo ya la CUP de una manera absolutamente, a saco. Todo esto va a generar una tensión callejera impresionante. Cuando empiecen a ver que se toman esas medidas, cuando empieza a llegar la Policía Nacional, la Guardia Civil, cuando se empiezan a desalojar las consejerías, se puede montar la de Dios, nunca mejor dicho. ¿Tú ves el escenario que estás estoy escribiéndolo de esta manera, ¿no? Es que lo estoy escribiendo de esta manera. Por tanto, ese artículo tiene que aplicarse sí o sí, está claro. A mí me parece que las medidas que anunció el señor Rajoy son las adecuadas, pero como dice el compañero,
pues pueden aplicarse poco a poco. Y aun aplicándose poco a poco va a haber esa quiebra. ¿Qué vimos el 1 de octubre, el 2 de octubre? ¿No? ¿Qué vimos en los medios de comunicación internacionales? Pues que resulta que parecía que se estaban cometiendo barbaridades en España contra una población civil que luego ha ido saliendo... Entonces, luego se ha conocido la manipulación. Lázaro, ¿algo más que contar sobre esta cuestión para terminar? No, pues básicamente eso, que comparto con Javier esa inquietud, ¿no? Porque puede entrar al gabinete de Puigdemont y sacarlo de allí, pero los miles de profesores, la sociedad que apoya... la construcción que ha hecho durante años, ¿no? La sociedad que apoya el independentismo, esos 2 millones de personas, no se le puede aplicar el 155 a cada uno de ellos. Sí, se les puede aplicar, pero casi. Quiero decir, tampoco se le puede aplicar la independencia a los 5 millones que no la quieren. No, evidentemente. Si es que la defensa de esos 5 millones es lo que yo creo que es fundamental. Por eso, mira, lo del 155. ¿sabes lo que no va a pasar el lunes? El lunes lo que no va a pasar es que si los Mossos de Escuadra ya tienen una dirección distinta, si un Mosso de Escuadra se va a destruir documentos a una incineradora, se va para adelante. Quiero decir, los funcionarios públicos tienen responsabilidades y el Estado y la Administración de Justicia actuará individualmente. La intervención lo que me refiero es que hay un que va a ser largo, que va a ser doloroso, que va a ser difícil, que no se puede desmontar. Claro, nadie creo que pretenda. Bueno, no creen ustedes que las deudas no se cobran, las deudas se cobran en esta mesa, ¿eh? Y se ha lanzado una pregunta y Gonzalo Condosel dice que tiene que responder. Me ha lanzado una pregunta complicada, pero si algo hay que reconocerle a los independientes es que el aparato de comunicación que tienen es magnífico. Porque no es una comparación adecuada, pero Goebbels funcionaba muy bien con lo tienen magnífico, hay que reconocerlo. Esto viene del año 2012, cuando Mas lanzó aquello famoso de España nos roba, con los 16.000 millones y todo eso. Mira, esto es el tema famoso de las balanzas fiscales, es decir, cuánto te llevas tú de Cataluña vía impuestos y cuánto me devuelves vía inversiones. ¿Vale? Aquí volvemos a los criterios económicos de computar. Y es complicado explicar, pero voy a tratar de hacerlo sencillo. Por ejemplo, el Museo del Prado de Madrid o la Estación del AVE de Madrid, ¿ese gasto que hace el Estado es computable solo a la Comunidad de Madrid, porque está en Madrid, o es computable a todas las demás comunidades de España que visitan el Prado, que visitan la Estación del AVE de Madrid? Con ese pequeño matiz es donde está la diferencia de los 16.000 millones o los 8.000 millones. Es decir, si los gastos que se hacen en ciertos sitios se ajustan por un criterio o por otro criterio. En un libro muy bueno que escribió Orrell con Joan Lloras, que se llamaba Las cuentas y los cuentos de la independencia, ellos decían que en realidad esa diferencia era solamente de 3.000 millones. Y esos 3.000 millones, que equivale a un 1,6% del PIB catalán, no el 8% que dicen ellos, es entendible dentro del principio de solidaridad que tienen que tener las comunidades ricas con las comunidades más pobres. Por lo cual, desde mi punto de vista, y no sé si te ha aclarado algo, Pedro, yo no hablaría de expolio, sino más bien de pequeña disfunción. Es decir, si hay una sensación de que Cataluña ha tenido menos inversión en los últimos años de lo que a lo mejor debería tener por su peso en el PIB, porque del 2011 a 2015 ha habido una reducción de la inversión en el Estado en toda España del 36%, mientras que en Cataluña ha sido el 57%. Es decir, que sí que a lo mejor hay que invertir un poco más en ella, pero no hay ni mucho menos ni un robo ni un expolio. Fíjate que has dado con la clave de todo este asunto. Quiero decir, la narrativa ha sido estupendísima, la de España nos roba funciona fenomenal, no ha habido contranarrativa nunca. Has dado antes la cifra de cuánto es el Producto Interior Bruto de Cataluña, un 20%, con un 17% de población. Murcia tiene un 3,5% de población y apenas un 2,9% del Producto Interior Bruto Nacional. Es decir, nosotros tenemos décimas que cubrir, siquiera para empatar producción, riqueza con población, y ellos tienen una riqueza muy superior a los habitantes de Cataluña. ¿Quién corrige los desequilibrios en España? Es que la Constitución se elabora desde principios de cohesión social, de vertebración del territorio, se hace pensando en que algo que, lo decía creo que el senador socialista, me duele que desde la izquierda la solidaridad... Claro, es que se nos ha olvidado ya eso. Pero lo mismo que nuestro sistema democrático de derechos está pensado desde la solidaridad y desde el reequilibrio para que no haya unas regiones que crezcan mucho y otras que se empobrezcan. Es lo mismo que pasa en la Unión Europea entre los países del norte y los países del sur. Claro. Es decir, que se quejan de lo mismo, pero Cataluña yo no la he oído protestar cuando los del norte se quejan de los países del sur. En vez de decir, señores, nosotros producimos un 20% de lo que se produce en España, entre otras cosas, porque se han hinchado a tener beneficios por
de todo, desde Franco para acá. Inversiones muchísimas en los Inversiones últimos todas las 40 años. Claro. Vale, pero entonces nos toca un esfuerzo superior porque tenemos que ayudar a los que no. No, estamos en el España nos roba. ¿Cómo cambia, Repito, yo no he escuchado a Cataluña quejarse cuando le vienen fondos a ellos que proceden de los países del norte de Europa. Eso no lo he oído quejarse. Bueno, la verdad es que el tema va a seguir estando abierto en las próximas horas y hemos intentado desde aquí aportar análisis al respecto. Y aunque estamos ya fuera de hora, pero brevemente les quiero facilitar dos cuestiones más, dos temas regionales que están ahí encima de la mesa y un punto de vista muy rápido para quien quiera opinar al respecto. Una de ellas, uno de los temas encima de la mesa, acaba de celebrarse el Congreso del Partido Socialista de la región de Murcia y Diego Conesa ha sido elegido secretario general del PSRM. Ha estado aquí en esta casa, ha hecho una serie de declaraciones. Él ha conformado ya su nueva ejecutiva. Se ha hablado de si hay consenso, 75% de apoyo. Algunos de los mensajes que quiere lanzar, que ha lanzado aquí, que quiere lanzar en las próximas fechas, trabajar sobre ello, es el siguiente. Por cierto, escúchenlo, porque el primero es contundente. Hay una muy buena oportunidad en 2019, una oportunidad única, si lo hacemos bien. Pero si lo hacemos mal, posiblemente no tengamos otra oportunidad en 20 años. Y esa es la obsesión de salir bien y fortalecido después de este congreso, después de un proceso de primarias que siempre pues tiene sus extensiones, aunque ha sido modélico. He tenido varias reuniones, 4 o 5 reuniones antes del congreso con María y le ofrecí la Secretaría de Coordinación Parlamentaria. Es una función propia que una vez que ella es parlamentaria para coordinar la labor en el Congreso y en el Senado, me indicó que prefería hacer esa labor parlamentaria, pero sin tener responsabilidades orgánicas dentro del partido. Yo se lo respeté, le respeté como tal esa función de coordinación parlamentaria que la hiciese y nos reuniremos todas las semanas en los viernes junto con los responsables de la Asamblea Regional y del Senado para hacer ese trabajo. Y sé lo que es una cuota de autónomo, lo que es pagar una nómina, pagar un seguro social, el llegar a final de mes, y eso te da una perspectiva, te da una riqueza de empatizar con la realidad socioeconómica de nuestra región, que la conozco perfectamente, para poder aportar soluciones. Y como sé lo difícil que es crear un puesto de trabajo y aún más difícil poder mantenerlo y mejorar las expectativas de empleo de esos trabajadores, me obsesiona el generar un relato sólido, un relato creíble de cara a la sociedad civil. Bien, es un tema muy de actualidad, como ha ido también, que es el del soterramiento de las vías en Murcia, de cara a la llegada del AVE. Ha habido declaraciones en las últimas horas. La portavoz la diputada del Partido Socialista, María González Veracruz, ha interpelado al ministro del ramo, le ha contestado, eso fue ayer en concreto, pero es que además hoy, por parte de los portavoces de la plataforma, ha habido un anuncio importante de cara a trasladar este asunto a la Unión Europea. Vamos a escucharlos. Valcárcel, en 2001, comprometió erróneamente la llegada del AVE por Alicante y dijo que llegarían al mismo tiempo. Falso. El señor Bernabé nos dijo que nos tomaríamos las uvas en 2015 en el AVE. Falso. La señora Pastor nos dijo que llegaría en 2016 y soterrado. Falso. Por eso, porque en mi tierra el Partido Popular es el partido de la mentira, no solo por el AVE, sino por tantas otras cosas, le pido garantías. Hay una empresa constructora a la que algunos no dejan trabajar, eso es cierto, a la que algunos no dejan trabajar, y me parece increíble que usted esté de acuerdo con eso. Y segundo, el proyecto complementario que va a permitir ampliar a otros 580 metros, estése usted pendiente porque pasado mañana, me dice usted cuándo, pasado mañana, el viernes, se aprueba ese proyecto complementario para que haya un soterramiento de 1.100 metros lineales. Y el proyecto que va a unir la Estación del Carmen junto con Barriomar, que completa los 4 kilómetros y, por lo tanto, 606 millones de euros en soterramiento, lo vamos a acabar a finales de año y lo vamos a licitar en el primer trimestre del año 2018. Esos son hechos, no son promesas, y eso refleja el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno. Esa es una auténtica realidad y no lo que ustedes están trasladando. Bien, pues declaraciones, decía que se han estado produciendo. Sobre estas dos cuestiones, una última palabra, brevemente, de una cuestión o de otra. Pedro. Las grietas no se han cerrado tras el Congreso. De hecho, cuando del Partido Socialista, cuando empezó a hablar en su discurso ya con elegido secretario general y demás, digo, con esa, muchos de los partidarios de María Veracruz abandonaron el lugar, y en la ejecutiva hay creo que 5 o 6 miembros afines a María González Veracruz. Por tanto, no se han cerrado las heridas. ¿Y soterramiento? Soterramiento.
Me remito al blanco sobre negro. El ministro ha dicho que mañana se van a aprobar esos más de medio millón de euros para llevar a cabo esa segunda fase de 1 kilómetro 100 metros. Ya se ha empezado, bueno, no se ha empezado, se va a empezar el 14 de noviembre con la primera fase de soterramiento hasta la estación del Carmen y luego se va a hacer en paralelo lo que ha dicho el ministro. Cuando se licite el Carmen Barrio Mar se van a hacer también en paralelo esas dos obras. Va a llegar el AVE a la estación del Carmen, según ha prometido Adif, ya ha prometido el ministro de Fomento, a -8, es decir, a una escala de -8, por lo tanto soterrada, y lógicamente tiene que haber una vía provisional para mercancías y para viajeros con el coste que lleva, que es esos muros de metacrilato. Brevemente, sobre estas dos cuestiones, ¿algún apunte? Bueno, pues sobre el PSOE empieza una nueva etapa en el Partido Socialista de la región de Murcia. Yo creo que vemos muchas caras nuevas, gente que ya también estaba en política y sobre todo creo que Diego Conesa es un político que llega con la mochila hasta ahora con poco peso. No es una persona que ha estado, que no sea un político de profesión, por decir así, y a ver qué supone eso, qué tiene de bueno y qué tiene de malo en esta nueva etapa del PSOE. Y sobre el soterramiento, pues bueno, la verdad es que hablamos mucho de lo que está pasando en Murcia, pero más allá de números, de proyectos, de licitaciones y demás, aquí en Murcia, en la capital, es donde más se ha visto ese enfrentamiento, pero algo se tiene que estar haciendo no del todo bien o no se está explicando bien, porque lo que está pasando en Murcia está pasando también en Valladolid, en Granada también. De hecho, en Granada, la plataforma de movilización que hay allí decía hace unos días, vamos a tener que hacer como los murcianos. Que es algo que o por Adif o por el Ministerio no se está haciendo bien, no se está explicando bien, porque este problema no es único de Lorca, de Murcia, perdón, el de esa oposición o ese malestar de los ciudadanos respecto a la forma en la que el AVE llega a sus ciudades. Javier. Pues en cuanto al Partido Socialista, yo creo que una primera cuestión. Estamos viendo caras nuevas y yo creo que eso es interesante para un partido que tenía ahí como una rémora y que ha de ser la alternativa, porque es un partido con opciones de gobierno, siempre debe serlo, ¿no? Y creo que sí, importante para la región de Murcia. Sí que creo que además Diego Conesa puede apostar y aportar lo que es la visión del municipalismo, que yo creo que al Partido Socialista le hace mucha falta y, ojo, tiene mucha gente en los municipios trabajando y yo creo que poniendo todo el empeño, o sea que creo que es uno de los retos. Y en cuanto al soterramiento, el AVE, pues es que cómo se sienten los vecinos de los alrededores de la estación del Carmen es lo que está condicionando por los supuestos incumplimientos, y es verdad, retrasos y demás. Y una de las cuestiones fundamentales que, asimilándolo con lo de Cataluña, hay que dar cariño a la gente, ¿no? Y yo creo que a esos vecinos también hay que explicarles muy bien e incluso hacerles partícipe en todo lo que va a ser esto, porque si no simplemente se les dice que se va a hacer y luego ellos ven que pasa el tiempo y que no ocurre, ¿no? Y, por cierto, todo el resto de los ciudadanos de la región de Murcia necesitamos el AVE ya. Estamos perdiendo dinero todos. Juan Antonio, brevemente. No lo tiene nada fácil, Diego Conesa tiene dos frentes interesantes. El propio, quiero decir, cuando hay dos candidaturas que concurren, en este caso eran tres que se quedaron en dos, eso luego hay que darle un tiempo de rodaje para que las aguas bajen a su estado normal, pero es que el estado normal de las aguas del PSOE siempre es de revueltas, bajan siempre revueltas. Y digo doble frente porque yo creo que en estas primarias, o sea, en esta elección de Secretaría General para el PSOE, lo mismo que en otros muchos aspectos, me da la sensación, va a estar muy presente también qué pase con Pedro Sánchez y qué pase con la línea general del Partido Socialista en España, entre otras cosas porque también eso ha influido muy mucho. Si eres más usanista, menos usanista, si eres más pedrista, todo eso ha estado en el debate del interno. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La línea del PSOE con España va a ser, creo, fundamental para muchos territorios y en cuanto al AVE, yo creo que el problema ya no es una cuestión de qué más se puede contar. El ministro no leía papeles porque se sabe ya tanto los datos de Murcia, los ha tenido que contar ya tantas veces que no le hacía falta. El problema es que, claro, ahora los hechos son los que tienen que mandar. Es normal que nadie se crea nada porque ha habido tantos incumplimientos que es normal que nadie se los crea. Pero los hechos solo hay una forma de materializarlos, que es que se ejecuten las obras. Si cada vez que se empieza una obra va a llegar alguien que lo va a demoler, pues entonces tenemos un problema serio. Gracias. Oye, Gonzalo, para terminar ya, cuanto antes llegue el AVE a Murcia, antes llega a Cartagena. Es que eso iba a decir yo no sé si me vas a dar la palabra, pero sí. Ya que me la dabas, te digo que todo ese soterramiento está muy bien, pero espero que no entierren el AVE a Cartagena, porque tanta tierra en Murcia, y nosotros los cartageneros queremos el AVE, lo queremos a tiempo, y podía haber llegado mucho antes la reivindicación, si se hubiese hecho el bypass por venir, como se ha pedido hace tiempo, pero bueno.
Pues muchas gracias a los 5, a Pedro, a Javier, a Juan Antonio, a Lázaro y a Gonzalo por haber estado aquí esta noche, una noche importante y además analizando la ultimísima hora que se está produciendo y que bueno va a seguir dando vueltas en las próximas fechas. Y también este programa enriquecido con los puntos de vista y las opiniones de diversos invitados que han estado interviniendo en el transcurso del mismo. Y a todos ustedes también por haber estado ahí. Gracias y muy buenas noches.